Este martes, parte de la directiva de Renovación Nacional se reunirá con parlamentarios de la democracia cristiana para analizar los cambios a la reforma del sistema electoral. Analizamos este tema con el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a usted. Bien, también, pues en primer lugar conversemos de esta reforma, ¿cierto?, que busca, de otras cosas, modificar, ¿cierto?, el sistema binominal, pero es una reforma bastante más compleja que eso. ¿Y cómo se dan las negociaciones al interior, ¿cierto?, de la nueva mayoría? Porque cada voto cuenta hoy día para que el Ejecutivo pueda sacar adelante el proyecto. ¿Y qué pasa también con esta postura que tienen hoy los radicales? A ver, mire, para que nos ubiquemos, la reforma del sistema binominal, puedo estar equivocado, pero se debe haber intentado sobre 20 veces en los últimos años después del retorno a la democracia. Y particularmente siempre fracasó porque los parlamentarios que éramos parte en algún minuto del gobierno fueron los que pusieron la mayor cantidad de dificultades de reparo y por tanto no fue posible modificar ese sistema. Hoy día yo creo que el ministro Peñalillo hay que reconocerle un logro, y es que consiguió alinear, concordar con todos los partidos de la nueva mayoría una determinada reforma al sistema electoral. Con los parlamentarios de la nueva mayoría no teníamos los votos necesarios y en consecuencia el ministro del Interior ha cerrado, es público, un acuerdo con los parlamentarios de amplitud, con los parlamentarios independientes, con los cuales hoy día tenemos los votos suficientes para aprobar la modificación al sistema binominal. Dicho eso, hubo también esfuerzos recíprocos, tanto del ministro Peñalillo como de la actual directiva de Renovación Nacional, para lograr un acuerdo. Ese acuerdo no ha sido posible hasta este momento. A nosotros, y hablo por los demócratas cristianos, nos importa mucho, reconociendo y avalando, respaldando el esfuerzo del ministro del Interior, nos interesa mucho hacer todo el esfuerzo posible para que la reforma al binominal pueda ser aprobada con la máxima cantidad de acuerdo político y de número de votos. Por una razón muy simple, porque yo espero que Renovación Nacional se asume, porque con ello podemos también concordar reformas políticas para las cuales no tenemos los votos suficientes todavía en el Congreso, y en consecuencia yo siento que hay que hacer el esfuerzo porque Renovación Nacional, un acuerdo con ellos, pudiera ser un acuerdo de más aliento, a más largo plazo, toda vez que los parlamentarios de amplitud, cuya actitud yo valoro, han dicho que este es un acuerdo puntual, que se agota en la reforma al binominal y que no hay ningún compromiso de otra reforma al sistema político. En ese sentido, si los parlamentarios de la democracia cristiana podemos ayudar, colaborar con el gobierno para que Renovación Nacional se sume a este acuerdo, para que sigamos conversando, hay tiempo para aquello. La reforma al binominal se va a votar 2 semanas más en la Cámara de Diputados, va a pasar al Senado, y en consecuencia, mientras el proyecto no esté despachado, siempre va a haber un espacio para poder concordar la incorporación de los parlamentarios de Renovación Nacional. Diputado, de su primera respuesta me surgen muchas dudas, así que vamos a desmenuzar alguna de ellas. Primero hablemos de este acuerdo, cierto, que logran con amplitud. En este mismo lugar, hace pocos momentos atrás, el diputado Felipe Ward ha dicho que se vendieron por muy poco, que fue muy poco para lograr este acuerdo precisamente con el Ejecutivo. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece efectivamente que comparte estas palabras, este acuerdo que toma amplitud para poder modificar el sistema binominal? Y si es que usted cree que también es la puerta para que amplitud pueda apoyar, por ejemplo, otras políticas del Ejecutivo. A ver, parto por lo segundo. Ellos han dicho que en lo político no van a tener, no tienen interés ni voluntad para apoyar otro tipo de reforma y que esto se agota en este acuerdo puntual. Enseguida, mire, amplitud tiene 3 diputados. No me parece adecuado el lenguaje de decir que se vendieron por poco, en fin, como se les ha tratado por parlamentarios de la UDI. Porque yo quiero recordar, y al diputado Felipe Ward, que le tengo mucho aprecio, se olvida con mucha rapidez que el gobierno de Piñera, que no hace mucho que estaba en el poder, gobernó prácticamente los 4 años en la Cámara de Diputados, no menos, casi 3, con el apoyo precisamente del diputado, de 3 o 4 diputados independientes. Y en consecuencia, por eso que Piñera cometió el error, que nunca hizo un esfuerzo de verdad, real, para tener entendimiento con los partidos de oposición, porque como tenía entendimiento con 3 diputados, 4 diputados independientes, algunos de los cuales, la mayoría de los cuales ya no está en la Cámara de Diputados, no fueron reelectos, tuvo mayorías suficientes para aprobar muchos proyectos de ley sin darse ni siquiera la molestia de conversar con los partidos de oposición. De modo que el haber llegado a un acuerdo con amplitud, que son 3 votos, con los independientes, que serán 3 o 4 más,
A mí me parece legítimo. Tres en la Cámara y uno... No, pero más los independientes en la Cámara, Jackson, Sepúlveda, Mirosevic. A mí me parece que dentro de la necesidad de juntar votos y voluntad política para aprobar una reforma, me parece completamente legítimo y no tengo ninguna objeción que formularle. Lo que ocurre es que la UDI no ha tenido voluntad nunca, ni tiene hoy, para concurrir a modificar este sistema electoral. Con la vieja... Aunque Felipe Guerra aquí mismo ha dicho que sabemos que el sistema binominal está agotado, lo que ellos están en contra es de poder aumentar el número de los parlamentarios. Y aquí, cierto, le traigo a colación eso que ya le anunciaba antes de iniciar la entrevista, y lo engancho con la pregunta de este panfleto que va a sacar la UDI para manifestar su oposición, y lo hacen a través de las redes sociales, viralizan esta imagen que recuerda al mensaje de los 33, que dice: estamos bien en la Cámara, los 120. Bueno, mire, a ver, hay que reconocer que aumentar los parlamentarios es poco popular. Yo creo que la opinión pública mayoritariamente que lee la noticia o la escucha, subir de 120 diputados a 150, 155, no creo que sea para mucha gente una buena noticia, porque de inmediato asumen o multiplican 30 diputados más, cuánto más le cuestan al país. Y yo creo que la UDI, que conoce, en fin, lo mismo que estamos conversando acá, en forma bastante irresponsable, recurre a este argumento que tiene mucha popularidad, que puede tener mucha aceptación en algunos sectores de la opinión pública, pero que es bastante irresponsable con la legitimidad, la estabilidad y la sustentabilidad del sistema democrático y político que nosotros tenemos. Hay que pensar que en la medida que el Congreso Nacional, los parlamentarios o la política en general se vaya desvalorizando, desprestigiando, claro, hoy día puede traer algún rédito político, pero en el mediano y largo plazo constituye un grave problema para Chile, uno de cuyos principales capitales es precisamente la estabilidad política que hoy día tiene el país. De modo que es un argumento bastante falaz el recurrir a que no hay que modificar el número para poder hacer una reforma, cuando la UDI sabe que cualquier reforma que se haga, que incorpore en Chile un sistema proporcional, que permita que todas las fuerzas políticas estén representadas de acuerdo a los votos que obtienen, es absolutamente imposible hacerlo con los 120 diputados que actualmente tienen, porque los 120 no son una casualidad, son el resultado del análisis que hizo a fines del gobierno de Pinochet para que la derecha tuviera un determinado número de parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado que le permitan ejercer derecho a veto que en esta última elección con la presidenta Bachelet se rompió. Y en consecuencia hoy día no tienen más argumento que recurrir, le insisto, a que es mayor gasto, que para qué quiere el país más parlamentario, en fin, es una cuestión bastante demagógica y populista. ¿Usted cree que Renovación Nacional y la Democracia Cristiana puedan tender puentes? Se lo pregunto porque hace algunos instantes atrás propio Cristian Monkeberg señaló que están abiertos precisamente a dialogar con la democracia cristiana. Yo le voy a invitar a usted, le dejo la pregunta enganchada, vamos a ir al corte porque ya nos alcanza un nuevo término de noticias, vamos a iniciar otro y luego continuamos con la conversación con el diputado Aldo Cornejo. Vamos a hablar de esto y otros temas más, no se vaya. Ya de regreso, se lo habíamos anunciado, seguimos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, Aldo Cornejo. Yo le planteaba la pregunta antes del corte de, bueno, ¿qué pasa con estas conversaciones que se reanudan entre la Democracia Cristiana y Renovación Nacional? Bueno, mire, nosotros, antes del acuerdo que se ha producido en torno al reemplazo del binominal, teníamos un acuerdo bilateral, por llamarlo de alguna manera, con Renovación Nacional. Con un proyecto distinto. Con un proyecto distinto, pero que tenía un alcance también distinto, porque el acuerdo no solo era el reemplazo del sistema electoral, sino que incluso se llegó a avanzar y a concordar voluntades para reemplazar el actual sistema político chileno presidencialista por uno semipresidencial. De modo que nosotros vamos a seguir, como le decía hace un rato atrás, haciendo todo el esfuerzo posible para sumar a Renovación Nacional en el entendido, insisto, que es bueno que una reforma de esta naturaleza tenga el mayor respaldo político en el Parlamento, y también porque entendemos que con Renovación Nacional se pueden concordar otras reformas políticas con posterioridad a la que estamos conversando, como por ejemplo la reforma de los partidos, el financiamiento de los partidos políticos, en fin, donde tenemos bastante puntos en común. Así que ese esfuerzo lo vamos a seguir haciendo. ¿Son acuerdos en específico con proyectos determinados o porque bien hay una cercanía en torno al centro que comparten o podrían compartir eventualmente Renovación Nacional con la Democracia Cristiana? No, mire, yo creo que en esa materia, para no perdernos y no prestarse a otras interpretaciones,
no tenemos una visión común respecto, como también tenemos visiones comunes respecto a algunos temas con otros partidos. Simplemente con Renovación Nacional ha existido la posibilidad de poder dialogar, concordar, cosa que es muy compleja hacerla, por ejemplo, con la UDI, que siempre va a estar por mantener el statu quo. No es por ninguna afinidad en torno al centro. Yo más bien creo que es por una mirada común de la política, del sistema democrático, de las instituciones, que se ha venido forjando por lo demás, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, incluso en la propia Cámara de Diputados. Hablemos en específico de este proyecto, bueno, y de la propuesta del Ejecutivo de que las mujeres electas en el Congreso puedan recibir 7 millones ellas, más allá, cierto, de la propuesta original que decía que era el partido que lograba instalar una mujer en la Cámara o en el Senado iba a tener un beneficio. Bueno, si es que también hay posibilidad que los independientes puedan llegar, no van a ser los partidos políticos los que puedan recibir, y bueno, sean las mujeres. ¿Qué le parece a usted esa propuesta? Mire, yo soy absolutamente partidario de la ley de cuotas, es decir, que el 40% de los candidatos deban ser necesariamente y obligatoriamente mujeres. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Respecto de lo segundo, de este aporte personal de 7 millones de pesos para la candidata, a mí me parece que la idea es, a partir de esta propuesta, que yo creo que se va a producir en el Congreso, a partir de esta propuesta, empezar a discutir si el Estado comienza a financiar campañas electorales, cosa que yo comparto. Este aporte de 7 millones va a abrir esa discusión, porque usted tiene razón. ¿Por qué la mujer y por qué no el independiente? ¿Y por qué mañana, si dijéramos, mira, tienen que ir candidatos menores de 30 años, por qué a los menores de 30 años, un dirigente sindical, etcétera? La pregunta es si es una discriminación positiva en este caso. Sí, pero creo que abre una puerta que nos conduce directamente a discutir el financiamiento público de las campañas. Entonces, ¿cómo lograr el incentivo para que las mujeres puedan efectivamente llegar a la Cámara y al Senado? Está claro que en esta discusión en torno a la ley de cuotas, que la ley indique que el 40% de las candidatas tengan que ser mujeres, no ha permitido una paridad en la Cámara y tampoco en el Senado. Usted está a diario en la Bueno, pero mire, hay otras fórmulas. Por ejemplo, usted sabe que los partidos políticos, al comenzar una campaña, el servicio electoral le adelanta una cantidad de dinero que se imputa a los votos que obtuvo en la última elección, en fin. Pueden haber otras fórmulas, por ejemplo, respecto a ese adelanto, anticipo, que uno pudiera decir por ley que parte del anticipo está garantizado. Pero el anticipo es para los partidos. Para los partidos, pero entonces, son los partidos los que con ese anticipo financian parte de las campañas. Pero la pregunta es si es que en ese caso, y ya vamos a ir a lo específico de esta discusión que usted adelanta se va a dar, ¿qué pasa si es que una mujer independiente quiere llegar a la Cámara y el Senado, no puede llegar o acceder a ningún beneficio porque no está en ningún partido político? En ese caso, que no es lo que entiendo yo, propone la modificación, ¿no? Porque si usted me dice, esto es para las mujeres que no están afiliadas a ningún partido y en consecuencia es para facilitar su campaña y que pueda acceder al Congreso, yo estoy completamente de acuerdo. Pero aquí no se ha hecho esa distinción. No. Y a mí eso, a mí eso en principio no me parece, y más bien tiendo a pensar, a inclinarme, un tema que habrá que discutir y reflexionar con más tiempo, que con cargo de esos anticipos, que hoy día, dicho sea de paso, por los partidos se distribuyen discrecionalmente. Sí, porque lo que indica, y para ser correcto, ¿cierto?, con la información, es que para las mujeres electas propone un reembolso adicional de 300 UF y para sus partidos 200 UF, una medida que regiría, ¿cierto?, más adelante si es que se aprueba. Yo le insisto, yo me inclino porque esos incentivos económicos, que son muy justos por lo demás, sea de cargo de los partidos y no una responsabilidad financiera adicional del fisco. Salvo, le repito, que estemos disponibles para discutir en serio de una vez por todas el financiamiento público de las campañas, que yo creo que sería una gran noticia para Chile, porque hoy día, a pesar de que hay una ley que establece el límite de gasto, sigue siendo un misterio para la opinión pública de dónde proviene la plata de las campañas de los candidatos. Y a mí me parece que eso es súper importante, que en algún momento sea público, y la única manera de ser público es que el Estado chileno invierta en una mejor calidad de la política y no depender los candidatos de la buena o mala voluntad de los que tienen más, que son los que realmente financian las campañas. ¿No va a encontrar éxito la propuesta del Ejecutivo entonces de pagar hasta las mujeres estos 7 millones de pesos? Es mi opinión personal, no créanme que no le he conversado con nadie excepto con usted hoy día. Y bueno, con quienes nos acompañan. Pero yo creo que va a generar una discusión, sin duda.
Avancemos en otro tema y quiero avanzar en cómo la oposición, cierto, va a utilizar la figura de la interpelación para poder, en este caso, cumplir con su rol fiscalizador y pedir cuentas a distintas autoridades. Ya va una interpelación materializada y otra interpelación que eventualmente pudiera materializarse, anunciada y que pudiera materializarse, cierto. La UDI ha dicho que va a apoyar esta interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. ¿Qué le parece a usted esta figura de la interpelación? Incluso también, y aprovecho la entrevista que hice hace pocos momentos de Felipe Ward, que ha dicho que sí, que esta va a ser una herramienta que van a utilizar como una de las facultades que tienen para poder ejercer este rol de oposición. Mire, yo aquí me cuesta contestar su pregunta por lo siguiente, porque yo soy presidente de la Cámara y mi obligación principal es velar para que todos los parlamentarios puedan ejercer las facultades que la ley y la Constitución le otorgan. Y la interpelación está en nuestro ordenamiento constitucional y por tanto se incorporó precisamente para permitir que las minorías tuvieran del Parlamento más posibilidad de fiscalizar. De modo que en esa materia yo creo que no tengo por qué negarme o condenar o vetar una facultad que los parlamentarios pueden ejercer y que nosotros ejercimos hasta hace poco cuando fuimos oposición, en varias interpelaciones. Lo que sí, para ser muy franco también, me resulta extraño de que mientras RN dialoga, conversa, busca acuerdos para incorporarse a esta reforma del sistema electoral, que requiere un clima distendido desde el punto de vista político, anuncie Cristian Monkeberg, desde Temuco creo, una interpelación al ministro Peñailillo, al ministro del Interior, por comportamientos, conductas, declaraciones, actitudes, no sé, del intendente de la Novena, de la región de la Araucanía, Francisco Conchumilla. Me resulta difícil entenderlo, pero están en su derecho. Lo que sí nunca había ocurrido, también para ser muy riguroso, es que los partidos anunciaran con antelación un calendario de interpelaciones. A mí eso me parece un poquito raro, y más bien, más que una interpelación con el propósito fiscalizador, parece más bien un diseño político de ir horadando, minando la acción de un determinado gobierno, y para eso la interpelación no se estableció en nuestro ordenamiento constitucional, sino que era una herramienta para hacer comparecer a un ministro al Parlamento, formularle preguntas sobre un tema particular, determinado, como ocurrió el otro día respecto de la reconstrucción, y que el Parlamento tuviera toda la información y la opinión pública se pudiera formar un juicio a través de los medios de comunicación. Pero nunca se pensó que la interpelación iba a ser una herramienta para un diseño político de la oposición con el propósito de complicar la acción gubernativa de un determinado presidente o ministro, según corresponda. Bien, pues diputado, hemos conversado varios temas. Gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Gracias, encantado.